Clasificación A. Apto para todo el público. Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Muy buenas tardes, estamos muy contentos de transmitir en Radio Escucha en su estación favorita, Caminando por la Historia. Hola amigos de la radio, les acompaña Xochitl Rendón y mi compañera Ariana Besares, que todos los días estamos con usted en esta, su radio. Así es, Xochitl, pero primero déjame saludar a nuestra querida audiencia, que siempre está pendiente de nosotras. Sí, efectivamente, compañera Ariana, hoy caminaremos en el año de 1858 a 1867 y conoceremos lo significativo que esto es para México. Es esencial para nuestro conocimiento hoy en día, que por cierto es Xochitl, es la etapa de la Reforma y el Segundo Imperio. Exacto, Ariana, pero para entender el tema tendremos al mejor especialista en México, con 15 años de estudio sobre la Reforma y el Segundo Imperio, así que acompáñenos. Como invitado especial en este gran programa, está con nosotros el investigador de la historia de México, el licenciado Adrián Núñez García. Démosle la bienvenida. Me da mucho gusto estar con ustedes y de poder compartir un poco de mi conocimiento con los seguidores de Caminando por la Historia. El gusto es de nosotras y sobre todo del público en general. Así que platíquenos, licenciado Adrián, ¿cómo fue su interés en estas etapas importantes de la historia de México? Bueno, este interés empezó desde que yo era un niño porque me gustaba leer libros de historia de nuestro país, donde actualmente la sociedad no conoce bien la historia de México y muy difícilmente reconocen algún personaje importante que nos representó. Tiene toda la razón, licenciado Adrián. Es por eso que le invitamos a este programa de radio que estará escuchando todo Oaxaca, para que el público se sintonice en esta su radio, Historia de México. Sin más que decir, díganos, licenciado Adrián, ¿cómo fue y por qué son las leyes de reforma? Con mucho gusto. Todo inició el 7 de julio de 1859. En el puerto de Veracruz, nuestro anterior presidente Benito Juárez García, más conocido como Benito Juárez, remitió el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma. Su principal motivo fue la separación de la Iglesia del Estado, pues esto sucedió en el México de esa época. Su poder de la primera era bastante fuerte y movía las decisiones más valiosas de la política nacional para favorecer totalmente a los conservadores. Claro, hay unos testimonios literarios que nos muestran una visión de cómo se dio esto, pero mejor díganos, ¿qué leyes conocemos en la política de 1859? Exactamente, Xochitl. Dentro de estas leyes podemos encontrar la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, o más bien ley de Lerdo, que se forma el 12 de junio de 1859. Esta ley hablaba sobre los bienes que ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. Otra ley muy importante para nosotros los adultos es la ley del matrimonio civil, que se formó el 23 de julio de 1859. Ambas saben que con ella se forma un matrimonio religioso y pierde su validez oficial, estableciendo el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Nos acaba de mandar mensaje una seguidora. Ella pregunta cuándo y cómo está conformada las leyes de registro civil y la ley de expulsión de monjas y frailes. Muy bien, las leyes de registro civil fue expedida el 28 de julio de 1859. Esta ley le quitaba el control de llevar los registros y demás procesos en relación con el nacimiento, el matrimonio y la muerte a la Iglesia y se le brindaba al Estado. La ley de exclaustración de monjas y frailes fue expedida el 11 de agosto de 1859. Con esta ley se prohibió la existencia de claustros o conventos, implicando su clausura. Si mis cálculos no me fallan, nos faltó la ley sobre la libertad de cultos.
Así es, mi estimada Xochitl. Nos faltó la ley sobre la libertad de cultos que se formó el 4 de diciembre de 1860, un año después de las anteriores leyes. Esto permitió que cada persona practicara y eligiera el culto que desearía con toda la libertad. También prohibió la relación de ceremonias fuera de la iglesia o templos. Querido público, nos vamos a unos pequeños comerciales. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos, un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Peor en economía, seguridad y salud. Llegó la hora de corregir esto. Tienes razón si piensas que las cosas no van bien. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. El desempleo aumentando. Inseguridad descontrolada. México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Y aquí seguimos con su programa favorito, Caminando por la Historia. Quédense con nosotros, queridos Radio Escucha, porque tenemos más historia que contarles. En serio, muchas gracias, licenciado Adrián, por tan buena información que nos ha brindado hasta ahora. Pero platíquenos, licenciado Adrián, ¿por qué se llevó a cabo la segunda intervención francesa? ¿Y cómo México tuvo el segundo imperio? Sí, Ariana, esta es una etapa muy importante en la historia de nuestro país, aparte que es un poco confusa. México tendría una crisis económica, por lo que el presidente Benito Juárez suspende la deuda externa, por lo que Francia, España, Inglaterra vienen en sus flotas al puerto de Veracruz a finales de 1861 para exigir al gobierno mexicano sus pagos. El 19 de febrero, en nombre de México, el señor Manuel Doblado firma con las potencias extranjeras los tratados de la Soledad, en el que se comprometía a pagar la deuda, por lo que los españoles y los ingleses se retiran. Pero Francia no solo tenía planes de cobrar, también tenían planeado apoyar a los confederados del sur, por lo que invade México. En marzo llegaron más soldados franceses bajo las órdenes del general Charles Fernandel, con un ejército de 6,000 hombres, que se dirigía a México para tomarla. El general Ignacio Zaragoza. El 28 de abril será la batalla de las Cumbres del ejército mexicano. Es derrotado no antes de dejarle avanzar los franceses. El 4 de mayo, un contingente de 2,000 conservadores bajo las órdenes del general Leonardo Márquez, que fue derrotado en la batalla de Atlixco. El 5 de mayo sería la banda de los franceses, que son humillados y derrotados en la batalla, muriendo gran parte de ellos en las trincheras de Guadalupe y Loreto. El general Ignacio Zaragoza informa sobre esta victoria. Esta no es una derrota para los franceses. Esto les dio tiempo para reorganizarse. Zaragoza muere el 8 de septiembre contra el tifus en 1863. Francia regresa con muchos más refuerzos. Napoleón envía más de 30,000 soldados a México de diferentes nacionalidades, bajo las órdenes del general Federico, que sustituye a Charles Ferdinand.
por la derrota del pueblo el 16 de marzo. Con 30.000 franceses e 8.000 conservadores mexicanos se dirigen nuevamente hacia la ciudad de Puebla. Tras esto, en la ciudad de Puebla, defendida por 24.000 mexicanos, el general Jesús González Ortega combate y resiste por 72 días el asedio francés a la ciudad tras sangrientos combates por ella. El general Ortega rinde la ciudad el 17 de mayo. Tras esto, el ejército francés que estaban en la Ciudad de México, por lo que el presidente Juárez saldrían con su gabinete y los archivos de la nación hacia el norte, llegando primero a la ciudad de San Luis Potosí, que sería temporalmente la capital del país. El 10 de junio el ejército galo entró a la Ciudad de México triunfalmente, aunque la capital cayó. El gobierno de Juárez sigue vigente y las guerrillas estaban presentes en todas partes, por lo que la guerra no acaba hasta que capturen al presidente Juárez. Mientras tanto, en el sur, en el estado de Tabasco, los franceses ocupaban la capital del estado, San Juan Bautista. Los republicanos detienen su avance en la batalla, teniendo que refugiarse en la capital. Francia ya había movilizado hasta 45.000 soldados. Ya tenían ocupada la ciudad de Toluca, La Escala y prontamente Querétaro. El ejército francés avanza tomando cada vez más terreno en el norte del país, lo que obligó al presidente Juárez a llevar su gobierno a la ciudad de Saltillo. La ciudad de Aguascalientes es tomada por el imperialista 4 días después, tomando Zacatecas, al igual que Colima, Durango y Guadalajara. No todo eran malas noticias de vuelta. Al estado de Tabasco, los franceses son expulsados de la capital y derrotados en la toma San Juan Bautista, por lo que no tendrían el control de estas zonas del país. Mientras tanto, en Europa, el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona del Imperio Mexicano, bajo el engaño de los conservadores en México. Napoleón, diciéndole que aceptara la corona y que estaría bajo la protección del ejército francés, Maximiliano y Carlota emprenden su aventura en México, llegando el 28 de mayo a costas mexicanas. Durante el camino a la Ciudad de México se quedaron impresionados por los medios paisajes de México. El 12 de junio de 1860 entran triunfalmente a la Ciudad de México, estableciendo su casa de gobierno en el castillo de Chapultepec, quedando maravillados nuevamente por este trance. Este daba inicio al Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano resulta que tenía pensamientos liberales, lo cual no les agradó a los conservadores. En el tiempo que estuvieron en gira por algunas ciudades del centro de México, mejorarían el sistema educativo, el respeto a las leyes y de los indígenas. La emperatriz Carlota manda construir el Paseo de la Reforma, mientras que Maximiliano preparaba su guardia imperial, haciendo bellos uniformes para sus soldados, ya que tenía planeado tener un cuerpo de élite en el ejército mexicano. Todo parecía ir marchando bien para el imperio, pero no fue así. El ejército francés es derrotado en el estado de Sinaloa y este año sería de muchas batallas. El 11 de abril se da la batalla de ejército mexicano, que derrota a un grupo de soldados belgas. El 16 de julio en la batalla Loma, y esta vez los republicanos son derrotados por los belgas. El 25 de septiembre será la batalla de Smith, con la victoria mexicana. Porfirio Díaz, que derrotó 150 franceses con solo 80 hombres. Tras esto, Porfirio Díaz empezaría a reorganizar el ejército de Oriente para volver a tomar la ciudad. Pero para esta fecha, Estados Unidos ya había acabado su guerra civil, saliendo vencedor ante los confederados. Ahora podría apoyar a México en el conflicto armado, limpiándole armas a los republicanos. Este año sería la clave para el transcurso de la guerra. El 4 de enero será la batalla de Bagdad. Un desembarco de tropas francesas, austríacas, son derrotados por los republicanos. El presidente Juárez ya estaba al límite que establecía su gobierno de la ciudad del pasado en Chihuahua. De hecho, en una batalla estuvo a punto de ser capturado por el general Miramón, pero milagrosamente logra escapar. Mientras tanto, el emperador Napoleón empezaría a retirar la mayoría de las tropas de México y llevarlos nuevamente a Europa, ya que se aproximaba una guerra contra Prusia y necesitaría la mayor cantidad de soldados. Sin el apoyo francés, el imperio de Maximiliano tenía sus días contados.
El 8 de junio, la emperatriz Carlota exige a Napoleón el envío de las tropas para apoyar a Maximiliano, sin tener nada de éxito. Tampoco podría volver a México dejando solo a su esposo. Nuevo Big Flex 3 presenta. No es de hoy que rasurarse sea aburrido. Puede ser que rasurarse siempre ha sido aburrido. Menos mal que llegó el nuevo Big Flex 3. 3 hojas móviles con banda lubricante para un rasurado extra suave y al ras. El rasurado más fácil de la historia de Vic. Somos la señal de TV de paga de Telemundo, una división de NBC Universal. Y queremos que nos conozcas. Lo bueno está ahí, en todos lados, en lugares tan simples que a veces nos sorprende. Y todos lo buscamos, a veces para nosotros mismos, otras veces para alguien más, porque lo bueno también se comparte. Pero aunque la vida nos golpee duro, siempre hay tiempo para encararla con una actitud positiva, jugándonos por esas cosas que nos apasionan. Pase lo que pase, tranquilo. No te prives de conocer nuestros seguros, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Iberfix puede reparar todo y puede soportar temperaturas hasta 450 grados centígrados. Estafeta, el amigo secreto de México. Una de las mejores formas de mejorar la salud intestinal y mantener el equilibrio es incorporando alimentos probióticos y suplementos alimenticios que complementen tu alimentación. Johnny Walker Red Label, el whisky preferido de la gente con espíritu de aventura. Seguimos en su estación favorita, Caminando por la Historia. Quédese con nosotros. Les comentaba que cada vez los republicanos irían teniendo más control sobre el enemigo. El 13 de enero son embarcados los primeros 700 franceses a Europa. Napoleón le dijo a Maximiliano que saliera del país, pero él no aceptó. El 1 de febrero se da la batalla de San Jacinto, donde el general Mariano Escobedo derrotó al general Miguel Miramón. Era uno de los mejores generales de conservadores. En esta victoria toman 800 prisioneros, de los cuales 600 eran mexicanos y 200 franceses y austriacos. Mandan a fusilar a 139 de estos, incluyendo a José Miramón, que era hermano del general Mirarramo. El 16 de junio se da la batalla de San Gertrudis, en la que los republicanos derrotaron a un contingente de soldados austriacos y conservadores mexicanos. Pero sería el 5 de septiembre que estaría una de las batallas más sangrientas en la guerra, la batalla de Wichita, donde el pueblo de Juchitán masacra un batallón de soldados franceses y austriacos, dejándoles hasta 800 muertos, siendo la mayor derrota de los franceses. El 5 de febrero fue el equilibrio de la mayoría de las batallas en el norte del país. Se retiran con sus tropas de México, dejando a Maximiliano sin el apoyo militar, mientras que en Oaxaca derrotó la batalla de Miahuatlán de tropas francesas, y el 18 de octubre vuelve a salir victorioso en la batalla de la Carbonera, llevándose un botín de guerra. El 13 de febrero, Maximiliano parte a Querétaro con el general Leonardo Márquez con 5,000 soldados. El general Mariano Escobedo marchó a la ciudad de Querétaro por casi 2 meses, hasta que tomó la ciudad, capturando a Maximiliano, al general Miramón y al general Mejías. El 9 de marzo, ya con suficientes hombres y armamento, marchó a la ciudad de Puebla, y el 2 de abril fue una victoria decisiva. Tras esto, tomaría la Ciudad de México, sin disparar una sola bala. El presidente Juárez, cuando se entera de la captura de Maximiliano, por lo que lo manda a fusilar. El 14 de junio, Maximiliano, al final Miramón y al final Tomás Mejía. A pesar de que varios personajes de alta clase suplicaron a Juárez que no fusilara a Maximiliano, Juárez no le importó y lo mató el 19 de junio en el Cerro de las Campanas. Son fusilados ante el amanecer del sol, diciendo Maximiliano sus últimas palabras: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y de la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Hasta el 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez
y mientras triunfalmente a la Ciudad de México terminando la segunda intervención francesa, la fracasada invasión a México por parte de Napoleón III fue más un intento de revivir la gloria del Imperio francés en 1871. El segundo Imperio francés cae tras la humillante derrota ante Prusia, proclamándose el Imperio alemán. Esto realmente es muy significativo. Como nos ha contado el licenciado Adrián, nuestro México llevó una historia muy dura, en donde nuestros mexicanos nunca se rindieron y siempre estuvimos luchando. Así es, compañera Xochitl. Esto realmente es una historia muy importante para el nombre de nuestro país. Y lo más orgulloso fue que uno de los presidentes más importantes de México fue oaxaqueño. Así es, sin duda los oaxaqueños vamos con todo y nunca nos damos por vencidos. ¿No lo cree el licenciado Adrián? Efectivamente, estos historiadores han dejado una huella muy grande en México y muchas personas no se acuerdan de lo que México tuvo que pasar para ser un país libre con democracia y leyes. Como conclusión, ¿qué diferencia podemos encontrar con el gobierno de antes y con el que vivimos actualmente? Puedo comentarte que hay mucha diferencia, demasiada diría yo, porque antes teníamos un país desorganizado principalmente en el gobierno. El pueblo era súper pobre y solo los europeos o criollos podían tener una buena vida. Actualmente tenemos derecho, leyes y sobre todo democracia. Gozamos de libertades que antes no había, que gente de México luchó por ellas derramando demasiada sangre. Los partidos políticos que luchan por gobernar según para ayudar a nuestro pueblo, pero la verdad solo tienen sed de poder. México actualmente es un país consumidor, casi no produce y muchas personas ajenas del país dicen que México debería ser una potencia. Se dice que México no ha crecido por tanta corrupción que se vive en nuestro país y eso es cierto, pero yo diría que desde los primeros gobiernos México no ha sido bien manejado. Actualmente en la presidencia de México tenemos a López Obrador, quien está dando buenos resultados. Quiere transformar el país quitando el fuero que existe y eliminando todos los políticos corruptos. Así es, licenciado Adrián. Lastimosamente, en México hay muchos políticos corruptos. Le agradecemos por acompañarnos hoy en su programa y esperemos verlo pronto. Fue un gusto estar con ustedes dos. Invito al público a conocer más de la historia de México. Queridos sintonizadores, no se olviden que estamos de 6 a 8 de la noche, en la misma sintonía 94.8. Recuerden que pueden mandar sus comentarios o saludos al número de WhatsApp. Le mandamos saludos a Juan Ramírez, que nos escucha desde la Colonia Reforma. También le mandamos saludos a José Velasco, que nos apoya desde el centro de Oaxaca. Y por último, el saludo a Diana Chávez, que nos escucha desde Pueblo Nuevo. Mañana en su programa veremos el comienzo de la corrupción en México y nos acompañará el político Javier Villacaña. Sería todo por hoy en Caminando por la Historia. Síganos en nuestras redes sociales que aparecemos como @caminando_historia. Esto fue Caminando por la Historia.